Interminables historias de amor se han dado cita en las épocas más remotas. La telenovela ha estado ahí para rescatar los más audaces conflictos de amor y contarnos sus finales felices. Son las telenovelas de época. Una de las grandes telenovelas únicas en su especie ha sido Ramona, producida en el año 2000. Llevando como protagonistas a Kay del Castillo y Eduardo Palomo, exploró una perspectiva no antes vista en la televisión mexicana: los indios y su exterminio por los norteamericanos durante la segunda mitad del siglo XIX. Contextualizada en California, Ramona, Kay del Castillo, regresa a su casa luego de anunciarse el cierre del convento donde se encuentra. A su llegada, la admiración y respeto que despierta en su hermano Felipe, René Stickler, es evidente. Y por el contrario, el rechazo de su madre encarnada por Elena Rojo es claro. La tribu del indio Alejandro, Eduardo Palomo, se encuentra de visita en la hacienda por la tradicional temporada de la esquila, y es ahí donde Ramona y Alejandro coinciden y se enamoran. Doña Ramona ha preparado lo necesario para que Fernando, Felipe Nájera, despose a Ramona y se alejen de ahí, pero todo es en vano. La bella joven enfrenta a los suyos y huye con Alejandro a su tribu en plena boda, dejando a todos atónitos. A su llegada, Ramona es vista como una extraña, pero la bruja Matea, Isela Vega, descubre que el verdadero origen de la nueva esposa del líder de la tribu es Jackie, como ellos. Los norteamericanos se empeñan en desaparecer y echar de su territorio a todo aquel que no sea como ellos. La tribu de Alejandro está en su camino y arrasa con ellos. Cuando Alejandro intenta vengarse, es apresado junto con Ramona y él es condenado a muerte tras un juicio. Doña Ramona acude a salvar a su hija para luego morir también a manos del desalmado sheriff Green, Sergio Sendel. Felipe descubre que no hay parentesco de hermanos y le habla de sus sentimientos, iniciando una nueva vida lejos de aquellas tierras que tanto daño les hicieron. Los andares de Alejandra Pastora, Ofelia Medina, fueron narrados en la telecrónica Toda una vida al iniciar la década de los 80. Inspirada en la vida de la popular María Conesa, descubrimos el talento de Alejandra, una cupletista afamada que llega a México para triunfar en el escenario y padecer los sinsabores del amor. Pretendida por galanes, hombres poderosos y hasta algunos truanes, Alejandra convive con personajes como Francisco I. Madero, personificado por Jorge Arbizu, o el intelectual Salvador Díaz Mirón, encarnado por Arturo Alegro. Su muerte se convierte en uno de los finales más impactantes de la historia de la telenovela, cuando descubrimos cómo se le va la vida de entre las manos a la famosa intérprete musical entre los recuerdos vividos. El amor entre la condesa Adriana de Astolfi y Renzo, Mauricio Islas, es el punto de arranque en Amor Gitano, producida por Pedro Damián en 1999. El malvado conde Farnesio, Alejandro Camacho, es un temido hombre que hace uso de sus derechos en contra de Adriana, a quien desea poseer como amo y señor de las tierras donde vive la joven. La aparición del gitano Renzo, quien logra salvar a la doncella de las malas intenciones de Farnesio, los convierte en acérrimos enemigos. Rodolfo logra inculparlo en una mala acción y con ello es aprendido y alejado a una terrible isla donde conoce al noble Pedro, Manuel Ojeda, que con el tiempo le confiesa ser el conde Pedro Minelli, hombre fundamental en su vida. La suerte de Adriana no es más alentadora. Busca ir tras Renzo a la cárcel, haciéndose pasar por Luna, una mujer del pueblo, pero Farnesio logra arruinar sus objetivos y la obliga a casarse con él. Minelli y Renzo establecen una gran amistad y, haciéndose pasar por muerto, hereda toda su fortuna a Renzo para empoderarlo y que pueda enfrentar con los mismos medios a Farnesio y recuperar a su amada. Además de ayudarle a deshacerse de su esposa, Astrid Maya Michalska, quien lo traicionó mientras se encontraba en prisión. Un fantástico mundo donde personajes como Dino, Alec Bond, recreó a un jorobado del esnable, o Nailea Norvin encarnó a Isa Valenti, una ambiciosa mujer decidida a todo, que muere hundiéndose en arenas movedizas. La gran María Rubio como Isolda, la dueña de la taberna, o Manina, interpretada por Raquel Olmedo, como matriarca de la tribu gitana. Interminable es la lista de historias que hoy recordamos con nostalgia. No se pierdan nuestros próximos episodios, donde recordaremos las tramas que llevan con sello el haberse inmortalizado por ser las grandes telenovelas de época. El
El pasado se ha convertido en un extraordinario pretexto para narrarnos inolvidables romances, hazañas y costumbres que vivimos gracias a la ficción de nuestras teleseries favoritas. Son las telenovelas de época. Estrella de grandes títulos, Verónica Castro interpretó a Leonarda Roán en Pueblo Chico, Infierno Grande. Obligada por su padre a casarse con el cacique de la región, Rosendo Equigua se convierte en la mujer más importante del pueblo al enviudar prácticamente al consumarse el matrimonio. El paso de los años hace de Leonarda una mujer culta que ha viajado fuera del país y que se ha quedado sola junto a su madurez, recordando con anhelo el primer amor puro e inocente que tuvo con Hermilo, Guillermo Capetillo, quien está por volver al pueblo, también convertido en un caballero de mundo y que viene dispuesto a recuperar a Leonarda, de quien fue separado muchos años atrás. Sin embargo, la aparición de un joven de nombre Genaro, Juan Soler, cambia totalmente el destino de los habitantes del viejo Nahuatzén. Las mujeres quedan prendadas de la belleza del joven e intentan atraparlo con sus medios. Indalecia, Mónica Sánchez, es servidumbre de la casa Ruán y logra embarazarse de Genaro. Braulia, Karime Lozano, es una caprichosa joven que está acostumbrada a salirse con la suya y aprovecha su enfermedad para tenerlo cerca. Y la Beltraneja, Alma Delfina, la más peligrosa, es la dueña del burdel más próspero y con su sensualidad logra envolver en algún momento al inexperto joven. Pero sobre todas esas mujeres, Leonarda tiene otro gran problema, y es la diferencia de edades y la condición social, la presión de Hermilo que ha vuelto y el acoso del presidente municipal, Consejo Cerratos, Salvador Sánchez, que sueña con hacerla su mujer. Pueblo Chico, Infierno Grande es una historia redonda, donde todo su elenco tiene una razón de existir. Patricia Reyes Espíndola hizo de Martina una bruja entrañable, y Luis Jimeno se coronó en bondad con el padre Arceo. ¿Y qué decir de la dupla Rosa María Bianchi y Ana Berta Espín, las solteronas de la panadería que guardaban los secretos inconfesables de todo el pueblo? Una telenovela juvenil al ritmo del rock and roll y las vistosas crinolinas nos conquistó en 1992 en las manos de Luis de Llano Macedo, su productor. Baila conmigo nos hizo retroceder a un pasado muy cercano, el de un México donde la juventud adquiere poder e identidad y comienza a experimentar libertad. Protagonizada por Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo, se convirtió en una impecable producción que cuidó cada detalle de ambientación, vestuario y sobre todo la música. Pilar es una adorable adolescente tierna, cariñosa y soñadora con talento para la natación. Es amiga de Andrea, Paulina Rubio y Rebeca, Andrea Legarreta. Y por otro lado se encuentra Eddie, Eduardo Capetillo, un chico ejemplar que tiene don para la música rock y forma una banda con sus amigos. Al contrario de Bruno, Rafael Rojas, el desubicado rebelde que está acostumbrado a salirse con la suya como sea. Eddie se enamora de Pilar y no encuentra manera de acercarse a ella. Pero para su infortunio, Pilar se enamora del bravucón de Bruno, a quien no puede ver pues la caprichosa de Andrea se ha obsesionado con él. Sin embargo, Bruno logra conquistar a Pilar con sus artimañas y con ello se gana el odio de Andrea, que decide destruir la reputación de su amiga, pero fingir ante ella su lealtad y cariño absoluto. Eddie logra convertirse en una estrella de la música gracias a su incursión a la televisión, compañía dirigida por Don Germán. Joaquín Cordero, padre de Andrea, y Bruno, para no quedarse atrás, intenta hacer otra banda rock and rollera sin éxito. Pero sus dones son la extorsión, la mentira, pero no la música. Baila conmigo fue una historia inspiradora donde además vimos la problemática que vivió Rebeca para estar junto a Samuel, Rodrigo Vidal, por la diferencia de sus religiones. O el cómo Rosario, Lorena Rojas, la hermana de Eddie, vivió el doloroso episodio de casarse con el truán de la colonia, el tuerto, Sergio Jiménez, que logró presionarla para casarse con él, hasta que tiempo después murió de un infarto. Y cómo olvidar el cambio de la inocente Clarita, Stephanie Salas, dominada por su madre Nelly, Claudia Islas, para ser una boba artista infantil y así estar cerca de Germán, el padre de Andrea, y poder disfrutar de los beneficios de estar emparejada con el magnate de la televisión. Una maravillosa experiencia que llevó a Pilar a convertirse en actriz y así estar al nivel de Eddie en la farándula. Pudieron construir una historia de amor que trascendió a la historia de ficción presentada en las pantallas al contraer matrimonio en la vida real.
Romances que se antojan de cuento, de fantasía y de nostalgia pura, historias rodeadas de elementos y contextos únicos y que ya se fueron. Son las telenovelas de época. Uno de sus grandes atributos es la capacidad que tienen para transportarnos a épocas llenas de nostalgia, a tiempos que jamás volverán. Son las telenovelas de época. Es México en la década de los 30, cuando una mujer está por cambiar su vida en Si Dios me quita la vida. María Daniela Romo es una joven maestra enamorada de Alfredo. Omar Fierro, de quien ha quedado embarazada, por lo que decide enfrentar el problema y enterar a su padre, don Jesús, Gustavo Rojo, de la situación. Este, influenciado por su esposa Eva, Alma Muriel, la desprecia por haberle fallado a las buenas costumbres y traicionar su confianza. María debe enfrentar su realidad y es engañada por Alfredo, que la lleva a vivir a su casa, pero sin dejar de sostener relaciones con otra mujer. El paso del tiempo le permite a María darse cuenta del engaño en el que ha estado y se separa de Alfredo para iniciar una nueva vida al lado de su pequeña hija que está por nacer. El mejor amigo de su padre, don Enrique Elizalde, se convierte en su protector y se enamora de ella profundamente. María enfrenta los prejuicios sociales de la época y termina separándose de su hija Teté para internarla en el extranjero y que reciba una educación con todas las comodidades. Contrae matrimonio con Enrico y se dedica a cantar aprovechando el talento que tiene. El paso de los años hace de Teté, Karime Lozano, una joven pretenciosa que regresa a México para despreciar a su madre por su ocupación, y el haberla separado de su padre, quien hábilmente la envuelve para contraponerla con su madre. Antonio César Évora, antiguo asistente de Enrico, logra prosperar, y ante el fracaso matrimonial de María, Antonio ve en María a la mujer indicada que le roba el corazón y a quien puede proteger de las injusticias que le rodean. Envuelta en boleros, autos clásicos y peinados de salón, Si Dios me quita la vida es una historia romántica donde la intriga se convierte en la protagonista. La telenovela, producida primero por Pedro Damián y luego relevado por Juan Osorio, contó con la presencia de Fernando Balzaretti, quien dio vida a un peligroso gángster que atentó contra la vida de Antonio por un viejo romance que sostuvo con su hermana Virginia, Blanca Guerra, o la gran Adriana Roel, que da vida a doña Fedora, madre de Antonio, y que se convierte en la principal detractora de María, pues no la quiere cerca de su hijo. Producida a finales de los 60 por Valentín Pimstein, Chucho el Roto se basa en la popular leyenda del personaje con el mismo nombre. Tuvo como protagonista a Manuel López Ochoa, quien encarnó a Jesús Arriaga, un carpintero que trabaja en la casa de don Diego de Frisac, Luciano Hernández. Es ahí donde Jesús conoce a Matilde, Blanca Sánchez, la hija del acaudalado don Diego, y se enamora de ella. La oposición no se hace esperar. Cómo la hija de una familia honorable se fijaba en el carpintero. La primera en oponerse era Carolina, Susana Alexander, que se encargó de intrigar y poner en contra a don Diego con los jóvenes amantes. El buen corazón de Jesús lo hace enfrentar los obstáculos y, sintiéndose oprimido por las diferencias y abusos de los ricos, emprende una vida errante luego de escapar de prisión, en la que junto a una banda de ladrones se dedican a robarle a los que tienen para ayudar a los pobres al estilo Robin Hood. Lo que en otro momento fuera una exitosa radionovela, se consagró en la televisión con esta propuesta, donde el moderno justiciero tenía por madre a la gran Alicia Montoya. Una telenovela destacada en su género, El extraño retorno de Diana Salazar, inmortalizó a Lucía Méndez con el personaje de poderes sobrenaturales que logra vencer la barrera del tiempo y espacio para continuar una historia de amor truncada en tiempos de la Inquisición. Situada en el siglo XVII, Leonor de Santiago, Lucía Méndez, es una afortunada joven que está por iniciar una vida al lado de don Eduardo Carvajal, Jorge Martínez. Sin embargo, la bruja del pueblo, Lucrecia Treviño, Alma Muriel, se ha encaprichado con el citado caballero y exhibe la naturaleza de Leonor, acusándola frente a los presentes de poseer poderes sobrenaturales. En efecto, Leonor tiene poderes que la época no puede entender, y es la Inquisición quien la envía al cadalso junto a su enamorado para privarles de la vida. Es en la hoguera que se hacen un juramento de amor que ha de vencer al tiempo y que une a la pareja por una eternidad.
Diana despierta en la actualidad después de vivir un trance como una pesadilla, sin imaginar que ella es justamente la reencarnación de esa mujer que pierde la vida en el virreinato. A lo largo de la trama, Diana descubre su conexión con el pasado a través de Mario e Irene del Conde, que no son más que Eduardo y Lucrecia, que también han vencido la barrera de la muerte para encontrarse en la actualidad y lograr cada uno sus objetivos. El final apoteósico de la villana y la posterior muerte de los protagonistas nos devuelve al pasado en la etapa final de la historia, donde, resuelto el dolor y el amor inconcluso, Leonor y Eduardo pueden reescribir su historia y salvarse de la hoguera, y Lucrecia pagar por su maldad y nexos con la brujería. Nuestro recorrido por las grandes telenovelas de época está en curso. Muy pronto, historias que, sin importar el tiempo en que han sido contextualizadas, nos narran auténticas odiseas de amor. Un clásico de la televisión que merece singular atención, una historia que hizo época en las diversas versiones que fue realizada y las cuales conservaron una especie de magia como característica principal. De la pluma de Caridad Bravo Adams, Corazón Salvaje. Llevada por primera vez en 1966, la historia de amor que se había inmortalizado justo en medio del océano tuvo una nueva versión bajo el mismo título. Corazón Salvaje, ahora a color, y llevaba como estelar a la entonces reina de las telenovelas, Angélica María. Mónica sería su rol, la apacible mujer que en un inicio decide encerrarse bajo las normas de un convento y así huir de la pena y el fracaso que le provocaba el no llegar al altar con Renato, ahora interpretado por Fernando Allende. El complejo lío amoroso se completaba con la presencia en la pantalla de Susana Dos Amantes como Aimé y Martín Cortés en el papel de Juan del Diablo. Las villanías de la malvada aristócrata D'Outremont estaban en manos de Berta Moss, y Pedro Noel volvía a ser encarnado magistralmente por el primer actor, Miguel Manzano. Bajo la batuta de Ernesto Alonso nuevamente, esta versión plasma el futuro incierto de Juan del Diablo, el hijo ilegítimo del millonario Francisco D'Outremont, Jorge Vargas, ante la imposibilidad de su padre de reconocerlo debidamente. A la muerte de este, Sofía no duda en echarlo de la casa y cortar todo lazo con él. Años después, vuelve convertido en un famoso hombre de los mares que pone sus ojos en Aimé, con quien inicia una relación. Al descubrir Mónica la relación, es obligada por Renato a casarse con el mítico pirata, al que termina amando desmedidamente ante la envidia de su Aimé. En 1993, con características de superproducción, Corazón Salvaje aparecía en las pantallas para convertirse en un éxito mundial, protagonizado ahora por Edith González, Eduardo Palomo, Ana Colchero y Ariel López Padilla, bajo la producción de José Rendón. Situada ahora en tierras mexicanas, la vida de los hermanos Juan y Andrés es rivalizada primero por Sofía, Claudia Islas, quien los separa en la infancia, y luego por el romance prohibido que el pirata sostiene con la desubicada Aimé. Un elenco extraordinario desfiló a lo largo de sus 80 episodios. Entrañable el regreso de Enrique Lizalde, quien fuera el otrora protagonista y ahora daba vida a Noel Mancera, aliado fiel de Juan ante los deseos del acaudalado Francisco Alcázar. Un terremoto se une a la ira de los hermanos que luchan encarnizados por el amor y el desamor. Rumbo al final de la década pasada, este clásico vio de nuevo la luz con Salvador Mejía como productor. Ahora Araceli Arámbula encarnó a la buena y a la mala de la historia. Por un lado, Aimé se cruza en la vida de Juan, Eduardo Yáñez, para hacerlo su amante, ya que se casa con Renato. Cristián de la Fuente. Solo la aparición de Regina, melliza de Aimé, es capaz de intentar remediar el torbellino de desgracias que se avecina gracias al egoísmo de su gemela. Con extraordinarios paisajes y elocuentes vestuarios, la versión de esta historia contextualizada a mediados del siglo XIX fusionó el clásico de Caridad Bravo Adams con otro gran éxito televisado años atrás: Yo compro esa mujer. Cada versión que se hizo de Corazón Salvaje se volvió un punto de referencia, grandes elencos, mejorías tecnológicas y una historia de amor que ha sabido vencer la línea del tiempo para sobreponerse ante los prejuicios y maldades de la época.
Uno de sus grandes atributos es la capacidad que tienen para transportarnos a épocas llenas de nostalgia, a tiempos que jamás volverán. Son las telenovelas de época. Magdalena, Christian Bach, está enamorada de José Luis. Frank Moro, un soldado en Bodas de Odio. Al enterarse su madre Paula, Rosario Gálvez se encarga de separarlos, logrando que lo aprisionen y así dejar el camino libre para que Magdalena pueda casarse con Alejandro. Miguel Palmer, un nuevo rico que se interesa en la joven y que sería la salvación para la familia que está en quiebra. Magdalena cree que José Luis no volverá más y, obligada por su madre, se casa con Alejandro, quien se la lleva a su rancho. José Luis escapa de prisión y, al enterarse que Magdalena se ha casado con otro, llega al rancho para intentar recuperarla. Sin embargo, las cosas no le favorecen y Magdalena, luego de la tremenda encrucijada, decide quedarse con Alejandro, a quien ha descubierto amar. Dos versiones hay de un clásico de Yolanda Vargas Dulce que tienen un encanto único. Nos referimos a Yesenia, realizada primero en 1970, con Fanny Cano como protagonista. La belleza de la gitanilla conquistó a primera vista al capitán Osvaldo Lerux, Jorge Lavat, con quien no tuvo un agradable primer encuentro y, por el contrario, ocasionó que Yesenia le robara la cartera al militar, que más adelante se presentó en el asentamiento de los gitanos para solicitarle que se la devolviera, hecho que originó el inicio de un épico romance. La gitana en efecto no es originaria de la tribu. Descubriríamos después que el despiadado Julio, Augusto Benedico, la separó de su madre Marisela. Alicia Rodríguez, al ser el producto de una relación fuera del matrimonio, y se le hizo fácil entregarla a Magenta. María Teresa Rivas, para que se perdiera en los caminos junto a la errante tribu gitana. El secreto sale a la luz cuando el patriarca impide que Yesenia se case con alguien diferente a su tribu, y este permite entonces la unión bajo el ritual de los gitanos. Solo el tiempo se encargaría de unir nuevamente a Yesenia con su madre biológica y conocer a Luisita, Irma Lozano, que luego de obstáculos y malos entendidos es la enamorada de Osvaldo, su amado, y que al final le es devuelto por el limpio corazón que hay en Luisita. Una segunda versión de Yesenia la disfrutamos en 1987, ahora con Adela Noriega y Luis Uribe. Grandes actuaciones vistieron de lujo la trama, entre ellos Ofelia Guilmain como Magenta, la abuela gitana. Rafael Valedón dio vida al malvado Julio, Norma Herrera fue la sufrida Marisela y Marisa de Lille, la enfermiza Luisita. Esta versión de Yesenia fue producida por Irene Sabido y tomó un rumbo didáctico, que le dio un giro distinto al libro de su autora, Yolanda Vargas Dulce, sin alejarse, claro, de la trama toral. Yo compro esa mujer, una apasionante historia de encuentros y desencuentros entre Ana Cristina, Leticia Calderón y Alejandro, Eduardo Yáñez. Marcados por el pasado, Alejandro vuelve de Europa convertido en un hombre educado, dispuesto a vengarse de los Montes de Oca, familia que destruyó su infancia sin imaginar que en el barco que lo traslada a México conocerá a Ana Cristina, la hija del malvado Rodrigo, Enrique Rocha, la cabeza de los Montes de Oca, y se enamora de ella desde que la ve. A su llegada comienza su plan de revancha, involucrándose en los negocios del acaudalado villano, pero decide también dejar de lado su odio gracias al amor por Ana Cristina. Rodrigo, sin embargo, descubre sus intenciones y separa a su hija de Alejandro para casarla con Federico, Eduardo Palomo, por lo que Alejandro emprende nuevamente la venganza contra los Montes de Oca. Inolvidable la ambiciosa Matilde, Alma Muriel, enamorada desde siempre de su primo Rodrigo y que fue capaz de encerrar a su hermana Blanca Flor, Connie de la Mora, en un sótano luego de dar a luz a Alejandro para volverla loca y que Rodrigo no se fijara más en ella. Alejandro lograría finalmente tener en sus manos a los Montes de Oca y ofrece no dejarlos en la ruina a cambio de quedarse con Ana Cristina, comprándola como un objeto. Rodrigo acepta para no quedarse sin sus propiedades y la relación entre Ana y Alejandro comienza llena de asperezas hasta que poco a poco van descubriendo que su amor puede más allá de las perversidades. Condenado a muerte por un aparente contrabando, Alejandro es salvado en el último momento y Ana Cristina y él pueden consumar su amor lejos del odio y cualquier deseo de venganza por su doloroso pasado. Las impecables producciones que han inmortalizado estas historias permiten que sean cuentos fantásticos inolvidables que aún sean recordados.
¿Qué otras historias nos han regalado tan preciadas características? No se pierdan nuestro último episodio en las telenovelas de época que han marcado a la televisión. El encanto de las historias de época atraparon a Carla Estrada, quien con una visión muy personal ha llevado a la pantalla grandes historias de amor, situadas en distintos momentos combinados con la dosis perfecta de ficción y mucha imaginación. Estas son las grandes telenovelas de época. Alondra es una historia basada en la pluma de la gran Yolanda Vargas Dulce, hacedora de historietas que fueron llevadas a la pantalla chica. Su título original era Cassandra. Característica de las historias de Yolanda Vargas Dulce, en Alondra el principal villano es el destino, que juega a contentillo con los protagonistas y sus sentimientos. Personificada por Ana Colchero, la joven tiene un pasado doloroso: haber perdido a su madre a temprana edad y quedar al cuidado de su padre Baldomero, Eric del Castillo, y la pesada tía Loreta, Beatriz Sheridan, que en un inicio se muestra dulce y cariñosa con la hija de su hermano, pero que tiempo después presenta su verdadera cara siempre en contra de la chiquilla. Al paso del tiempo, Alondra se convierte en una bella mujer, cuya vida es conducida por la narración de Diana Bracho, que leyendo el diario de la protagonista, ella misma nos deja ver poco a poco las circunstancias en que se enamora de Bruno Leblanc, Gonzalo Vega, un hombre maduro y casado que la salva de morir ahogada. La rebelde e incomprendida Alondra encuentra en Bruno la seguridad, fuerza y el amor que necesita y se enamora rápidamente. Sin embargo, ese romance termina pronto cuando Bruno decide volver con su familia. A la deriva, Alondra conoce a Carlos Tamés, Ernesto Laguardia, que de igual manera finca sus expectativas en la atractiva dama y logra contraer matrimonio con ella. Sin embargo, el diagnóstico fatalista de una enfermedad que descubre Carlos que posee y un delito en el que es señalado como responsable, los separan. Alondra vuelve a los brazos de Bruno y buscan una reconciliación. El tiempo y la sabiduría hacen que Alondra deje por la paz a Bruno y renuncie a él de manera definitiva, y ante el regreso de Carlos, una nueva oportunidad, así como el fruto de su amor, los une de nuevo para reiniciar una historia de amor eterno. Iniciaba la década pasada, cuando Amor Real conquistó los hogares a través de la pantalla. La tierna Matilde, Adela Noriega, vive un romance con Adolfo Solís. Mauricio Islas, un militar que se siente en desventaja ante la condición social de Matilde, pero que está dispuesto a lo que sea por hacerse merecedor de su amor. Al mismo tiempo, Manuel, Fernando Colunga, recibe una herencia y se convierte en un acaudalado hombre que llega a la ciudad de Trinidad para hacerse cargo de los negocios que le han sido encomendados. El destino juega una vez más con la historia de amor entre Matilde y Adolfo, cuando ella piensa que éste muere en el campo de batalla, cuando en verdad ha sido apresado injustamente. Al mismo tiempo, la ruina de los Peñalver, familia de Matilde, es inminente. Augusta, Elena Rojo, ve en Manuel la única forma de salvar a la familia y obliga a su hija Matilde a casarse con él para salvarlos de la pobreza. Decepcionada de la vida y presionada por su madre, acepta la propuesta y se casa con Manuel. Al inicio, ella lo odia y lo desprecia, pero con el tiempo se va dando cuenta del buen hombre que es su esposo y comienza a quererle. Pero las cosas toman otro curso cuando Adolfo, quien se escapa de prisión, reaparece en la hacienda del nuevo matrimonio, convertido en un administrador para recuperar el amor de Matilde. Solo el tiempo le permite entender a Adolfo que Matilde ya no lo ama y se da una oportunidad con Catalina, Kika Edgar, para reiniciar su vida, aunque ésta muere tiempo después. Al final, en un acto de amor, Adolfo libera a Manuel y muere en una gresca. Matilde y Manuel pueden hacer realidad su amor sin fantasmas del pasado. La vejación que sufre Hipólita, Lucero, es el punto de partida de Alborada. Luis de Manrique, Fernando Colunga, es obligado por Adelaida, suegra de Hipólita, a embarazar a su nuera, ya que su hijo Antonio es incapaz de cumplirle como hombre. Luis acepta y en la oscuridad de la noche se consuma la relación. Pero Hipólita se da cuenta de todo y huye a México, donde el destino la lleva a la propiedad de los Arellano, familia de la cual forma parte Luis, el hombre que la ha poseído. Hipólita llega a México y se reencuentra con su madre. Por azares del destino, vive junto a los Arellano, donde le tomó cariño poco a poco a Manuel, pero sin ser posible ninguna relación,
ya que él está casado con Esperanza, Mariana Garza. Las cosas se complican ante la maldad de Doña Juana, Daniela Romo, y el deleznable conde de Guevara, Luis Roberto Guzmán, que buscan desaparecer a Luis para quedarse con todo. Tramas únicas, grandes superproducciones y elencos estelares son un común denominador en estas producciones, donde la época se engalanó con una inolvidable historia de telenovela. En la actualidad, una telenovela de época es simplemente un gran festín de talento. La mejoría en la tecnología, la excelencia en la producción y las impecables actuaciones hacen que grandes dramas sean considerados auténticos éxitos de época. Inolvidable Martín Garatuza, cuya trama arranca en 1615, cuando la esposa de Martín muere en un incendio provocado del cual solo su hijo Román, Eduardo Capetillo, sale ileso. Martín, destrozado, jura vengarse de quien lo haya hecho. Martín es amigo de otros 2 espadachines que viven sus dramas personales: Fernando, Álvaro Cerviño, y César, Rafael Rojas. El primero se enamora de Beatriz, Mariana Levy, una dama de sociedad cuyo hermano Alonso, Oscar Traven, intenta separarlos para que sea su cómplice Pedro, Claudio Báez, el que se case con ella. Y por otro lado, César vive la tragedia de enamorarse de Blanca, Rita Guerrero, que es sobrina del deleznable Pedro, que quiere su fortuna y para ello la mete a un convento donde pierde la razón. Martín conoce a Antonio, un extraño espadachín que resulta ser mujer, encarnada por Cecilia Toussaint, una dama de sociedad que lo dejó todo para convertirse en una justiciera que pierde la vida rumbo al final de la historia y le declara su amor al gallardo Martín, que vuelve a quedarse solo buscando más hazañas que librar. Producida por el entrañable Chespirito y protagonizada por Florinda Mesa, Milagro y Magia es la historia donde Lisa vaga por el mundo al término de la Revolución Mexicana. En su andar conoce a Roberto, Miguel Palmer, un acróbata 20 años mayor que se enamora de ella. Una confusión lo hace creer que él es su padre y se aleja sin decirle la razón. Elisa se convierte en una gran estrella del cine luego de conocer al crítico Carlos Andrade, Rafael Sánchez Navarro, que impulsa su carrera pero termina involucrándose con el magnate George Higgins, Carlos Bracho, quien muere más adelante dejándola como heredera de su fortuna. Rica, famosa y con una hija, empieza la búsqueda de Roberto, a quien no ha olvidado. Roberto finalmente es encontrado por Elisa antes de morir. Poco a poco va quedándose sola, llena de recuerdos, amores inconclusos y grandes anhelos, muchos de ellos no cumplidos. Clarisa. Todo sucede en la hacienda de los Arrayanes en la década de los 30, donde don Guillermo tiene 2 hijas, Elide, Laura Flores, ambiciosa, frívola y odia a su padre pues cree que siempre prefirió a su hermana, y Clarisa, Gabriela Roel, que estudia en un colegio de señoritas. Cuando Guillermo cae en enfermedad, Elide termina de matarlo y cree quedarse con el camino libre manipulando a la ingenua Clarisa, pero todo cambia cuando ésta se enamora de Rolando, Manuel Andeta, y Elide termina por mandarlo matar y despojar a Clarisa de su pequeña hija haciéndole creer que ha muerto. Clarisa recibe otra oportunidad en el amor cuando conoce al doctor Roberto Arellano, quien resulta ser el hermano gemelo de Rolando, y enfrenta así a su hermana que ha perdido la razón por el odio y el temor a ser descubierta en todos los crímenes que ha cometido. Otras historias han recurrido a épocas diversas para contarse. Sin Palabras recurrió a la Segunda Guerra Mundial, donde Chantal, Amparo Ribelles, víctima de los nazis y encerrada en un campo de concentración, logra salvarle la vida a su hijo entregándoselo a Elisée, Alicia Montoya. Al terminar la guerra, Chantal busca a su hijo convirtiéndose en una famosa estrella de cine. En Del altar a la tumba, nos impactamos con la muerte de la protagonista a manos de Juan Ferrara, quien decide robarle el último aliento si no es él quien se case con ella. O en Santa, donde Tina Romero es una mujer dedicada a la prostitución, que encuentra el amor y cambia su vida. Una superproducción, El Hotel de los Secretos. Un siniestro lugar donde se oculta un asesino que busca acallar a quien ose revelar las más íntimas calamidades que ocurren en el prestigioso establecimiento.
Isabel, Irenazuela, llega al hotel propiedad de su familia y en el camino se topa con Julio, Eric Elías. El flechazo es inmediato, pero los motivos de cada uno para llegar al majestuoso lugar son distintos. Ella va a reencontrarse con los problemas de una familia de locos y él busca descubrir qué sucedió con su hermana Cristina, Jimena Romo. Se desencadena una serie de anomalías que la policía investiga y que Teresa, Diana Bracho, busca silenciar por cuidar el prestigio del negocio, construyendo una cadena de homicidios y cómplices que terminan aniquilando a los culpables. El amor de Isabel y Julio se fortalece al paso de la convivencia y la lucha de ambos por encontrar la verdad. Un viaje al tiempo, a la época más inimaginable o recóndita. Sus costumbres y tradiciones se vuelven su lenguaje cotidiano. Romances fantásticos donde todo es posible y donde casi siempre el amor ha triunfado. Son las grandes historias que han hecho época.